Ahora sí, de comenzar todos juntos los estudios de la vida del apóstol Pedro. Para los que no saben, hay un estudio que se ha repartido a los instructores, a los maestros, y también se hace extensivo a todo aquel que quiera tener un juego para estudiar en la semana, que lo puede hacer con libertad. Se le solicita, creo que la hermana Karina estaba encargada de hacer las fotocopias con el anillado. Y entonces eso ayuda a que todos podamos estar un poquito más empapados de lo que venimos estudiando, y entonces la palabra también va a ser de rica bendición si en nuestro hogar podemos ir cotejando todas estas cosas. Y la vida del apóstol Pedro, la primera lección es el encuentro con Jesús, y la lectura es esta que tuvimos en el libro de Juan. Los estudios son del misionero Juan Pedro Marino, que se abocó en realizarlos, y entonces tenemos algo para estudiar sistemáticamente y en orden, ¿no? Tenemos que este hombre tiene un encuentro con el Señor Jesús y puede experimentar en su vida un cambio extraordinario. Pensaba al respecto la parábola que el Señor le da en Jeremías al alfarero, cuando le dice: ve a la casa del alfarero y allí te mostraré lo que he de hacer. Y él va a la casa del alfarero, y allí se ve que el alfarero está haciendo su obra sobre la rueda en la cual forma una vasija, y la obra que el alfarero hacía se rompía en su mano y la volvió a comenzar a hacer. Y esa es la lección que pienso que logra Pedro a través de su vida al tener este cambio tan extraordinario, ¿no? Continuamente vamos a ir estudiando en el desarrollo de las lecciones cómo Dios va moldeando, cómo va trabajando a esta vasija, a este vaso en sus manos. Puede haber muchos esfuerzos humanos por tratar de domesticar, por decirlo así, nuestra carne con sus afectos, y se puede hasta camuflar. ¿Qué quiere decir camuflar? Disfrazar, simular. Nuestra carne quiere decir nuestra personalidad. Se refina a las cosas de la iglesia con el correr del tiempo. Pero en el caso de Pedro, tenemos que es Dios mismo el que va trabajando en él, ¿no? Y estas experiencias que él les toca pasar, le llevaron mucho sufrimiento y lágrimas a Pedro, a aprender estas lecciones. Y cuando se encuentra en esta oportunidad, es el único versículo de la Biblia que nos muestra, en este versículo 42, cuando su hermano Andrés, le trae a Jesús. Jesús le mira, mirándole Jesús, dice el versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Es el único versículo en la Biblia que nos habla de este primer encuentro. Lo que no nos habla la Biblia es qué habrá sentido Pedro, porque no relata la reacción que tuvo. Sabemos que a lo largo de su historia Pedro era un hombre muy impulsivo, pero en este caso, en el primer encuentro que tuvo con Jesús, la Biblia no relata nada. Y la Biblia permanece en silencio respecto a estas cuestiones, porque quizás el Espíritu Santo no lo consideró necesario, o simplemente porque Pedro
no dijo nada. Y sobre todas las cosas, tratar de que esta experiencia que vamos a ir analizando de Pedro, la podamos trasladar y transportar a nuestra propia experiencia, ¿no? Y tratar de recordar cuándo fue, si es que fue, el día en que nosotros nos encontramos con el Señor Jesús. Y una experiencia que tuvimos en el campamento de niños, cuando un hermano le preguntó a los chicos, ¿qué harían si Jesús estuviese aquí presente? Y un nenito dijo, lo abrazaría. Qué lindo, ¿no? De un niño de 9 años, de 10, que diga, lo abrazaría, le diría, te amo. Y el Señor Jesús, al encontrarse con Pedro, ese primer encuentro, evidentemente, al no quedar registrados reacciones, tenemos que pensar por qué no reaccionó Pedro en estas circunstancias, ¿no? Y también, vuelvo a decir, pensar en nuestra experiencia, cuándo fue ese bendito día en el cual entendí que Cristo era mi Salvador, ese primer latir del corazón, cuando entendí que Cristo me salvó. Y yo tuve que también remontarme a mi experiencia de salvación y recordar ese momento de gran tranquilidad y de gozo que uno siente al saber que la obra de salvación ya está efectuada y que Cristo ocupó mi lugar y que murió por mis pecados, que no tengo que hacer nada. Fue en un campamento, predicaba la hermana Nelly Dadipardo, algunos la conocieron. Y bueno, fue mi primer campamento y tenía inquietudes. Yo venía ya desde la escuelita a la iglesia, pero ese campamento yo comprendí. Y lo recuerdo, es el Espíritu Santo el que nos hace recordar ese día. Y haciendo cálculos, era más o menos a los 8 años se comenzaba el campamento. Y bueno, yo fui un año antes porque Poletti, el pastor de La Plata, nos invitó a nosotros a ir con un año de antelación. Así que si nací en el 77 y tenía 7 años, en el año 84. Y el mes que se realizaba en enero, ¿sí? Ya que el otro día Elena contó con día, con fecha, todo su día de conversión. Lo cierto es que, bueno, cada uno debe tener esa inquietud en el corazón de recordar. Si no nos acordamos el año ni la fecha, bueno, pero recordar, hubo un día que yo volví distinto de la iglesia, volví distinto del campamento, volví con inquietudes, porque esa palabra me tocó, llegó a la fibra íntima de mi corazón. Los datos personales que tenemos acerca de Pedro, tenemos que, si buscamos por ejemplo, en Hechos 15, 14 y otro que busque en 2 Pedro, Hechos 15, 14. Que Simón y Simeón es en griego y aramaico, que no sé qué tipo de lengua será, arameo. Vamos a ver que ya figura aquí en Hechos 15, 14, Simón, ¿ven?, ha contado cómo Dios primero visitó a los gentiles. Ahí tenemos el nombre de Simón. Y en 2 Pedro, más yendo al final de la Biblia, tenemos que nos dice, 2 Pedro 1:1, ya tenemos los dos nombres, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, Simón Pedro. Y como el Señor le dice en esta declaración de San Juan, tenemos que le dice que era hijo de Jonás. Hijo de Jonás significa paloma, ¿no?
y también Jonás significa Juan. Y el Señor lo conoce, y es algo que habrá impactado la personalidad de Pedro, porque cuando Andrés le trae, Jesús le mira y le dice: tú eres Simón. Y entonces sabemos que por lo que dijo luego Natanael al Señor: ¿de dónde me conoces? Ya el Señor, aunque lo traen a Pedro, aunque lo traen a Simón al Señor, el Señor ya le conocía. Tú eres Simón, ya hijo de ¿quién? De Jonás. Y eso habrá impactado a la persona de Pedro para dejarlo sin palabras. Recordemos también que los otros apóstoles, por ejemplo, cuando escribieron acerca del Señor, que dijo Juan: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y al decir vimos, está diciendo no solamente yo, sino también otros lo vieron, y entre esos otros está Pedro, que también al ver al Señor contempla allí al unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Cuando unos ministreles o ministros que servían fueron a buscar a Jesús para aprenderle, volvieron sin Jesús y dijeron a aquellos que le habían mandado arrestarle: nunca ha hablado hombre como este. O sea, las palabras de gracia y de verdad que Jesús pronunciaba impactaban. Eran palabras llenas de gracia y de verdad. O sea que Pedro también va al encuentro de Jesús. Jesús le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Ya lo impacta, lo escucha. Y el Señor, que conoce los corazones, sabía todo de él, ¿verdad? Entonces Simón, que es en griego y aramaico, o en arameo, hijo de Jonás, era una familia de pescadores. La pesca, nosotros no estamos muy relacionados con ella, como estos pescadores lo hacían, ya que nosotros si vamos a pescar llevamos una canita y estamos algunas horas nomás. Ellos se dedicaban a la pesca embarcada, tenían redes, trabajaban de eso, y era muy normal que los padres transmitían este oficio a los hijos, esta profesión. Y entonces eran hombres que ya venían curtidos, no solamente por el clima, por el viento, el sol, sino por el oficio y la profesión en sí, que con los años y cuando viene heredado va dando mucha experiencia. Una familia de pescadores. Y dice la Biblia que eran de la zona de Betsaida. Si leemos acá en San Juan 1:44, y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Ven? Es una ciudad que, si miramos en el mapita, en el último que se encuentra detrás de la Biblia, en la Palestina del Nuevo Testamento, vamos a encontrar el mar de Galilea arriba, y ahí tenemos esa ciudad, Betsaida, ¿ven? Que es importante porque luego el lugar de residencia del apóstol Pedro ha de ser la otra ciudad que está hacia la izquierda, que es Capernaum. ¿La llegan a visualizar? Betsaida era la ciudad de Andrés y de Pedro. Y vemos que ese lugar que está allí, el mar de Galilea, era el lugar donde ellos podían pescar y allí obtener su ganancia para poder vivir. Luego, como nos dice Marcos 1:29, Pedro también
se trasladó a Capernaum, que es esa ciudad que está hacia la izquierda, y nos da un hecho también significativo que a simple vista podemos decir no tiene ninguna relevancia o importancia, pero sí la tiene porque al estudiar al apóstol Pedro, este dato no es menor, ya que los católicos apostólicos romanos sostienen que el papado y toda la tradición de los papas viene de Pedro, y el dato que quería considerar es que él estaba casado, ¿verdad? Como nos dice acá en Marcos 1:29, dice: y luego saliendo de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y esto ya era en Capernaum, no era en Bethsaida, en Capernaum. Y el 30 que dice: la suegra de Simón. Y la suegra de Simón. Que eso nos da a entender que estaba casado y que tenía una familia bien constituida. Y según la historia eclesiástica, la esposa de Pedro, estos son con historia eclesiástica, quiere decir material adjunto o paralelo, o que es demostrable científicamente que existió la esposa de Pedro y que se llamó Concordia. Y esta Concordia tenía su mamá, que era la suegra de Simón. Y también más datos personales de Pedro. Según este oficio que era seguro para él y que le daba ganancia, poseía entonces bienes, más que otras personas quizás. Ya poseía barcos, redes, quizás junto con los hijos de Zebedeo, que ya era una empresa, podemos decir, o una familia también poderosa, socios en esto de pescar, trabajaban en este oficio. Y Marcos 10:28 nos dice: entonces Pedro comenzó a decir al Señor, ¿no? He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Hemos dejado todas las cosas, su vida que hasta aquí venían realizando, y te hemos seguido. Eso es lo que nos da a entender que poseía algunos bienes. Pero así también como poseían estas cosas, carecía también de otras. Quiere decir que eran hombres rudos, que eran hombres abocados a esta profesión, pero carecían de cultura, ¿no? Carecían de letras, y su cultura era mínima, muy poquita. Sin embargo, vemos cómo esto nos ayuda a nosotros a pensar lo que dice el apóstol Pablo, que antes lo necio del mundo escogió Dios, y lo vil y lo menospreciado, para avergonzar a los poderosos, a los fuertes, a los letrados, a todo aquel que se jacta de lo que tiene, ¿no? Y el Señor elige un pescador, elige a una persona que carece de instrucciones, pero bueno, la va a llenar a esta persona de todo el conocimiento de Dios con el transcurrir de su vida. Si buscamos en Hechos 4, capítulo 13, nos dice: el versículo de la siguiente manera:
Entonces, viendo la constancia de Pedro, que es el que estamos estudiando, y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús. Lo que nos interesa era que la gente sabía que eran hombres sin letras e ignorantes, ¿no? Que si le daban un lápiz o un papel no sabría escribir. Sin embargo, luego puede él llegar no solamente a escribir las 2 epístolas, sino también a contar el Evangelio de Marcos. Marcos, el Evangelio, fue narrado por el apóstol Pedro, ¿sí? Se lo contó y Marcos lo escribió. Y luego Pedro escribió la primera de Pedro, la epístola universal, y la segunda. Entonces vemos cómo fue de menor a mayor, de ser una persona ignorante y sin letras, el Señor lo capacitó y todo lo aprendió a los pies del Salvador. Cuántas cosas que podemos ir aprendiendo, ¿no?, de todo esto, que el Señor, cuando nos habla la primera vez, nos va mostrando de a poquito, gradualmente, su voluntad, y esta experiencia de Pedro nos debe servir a nosotros para pensar que nadie nace sabiendo y que es un paulatino crecimiento la vida cristiana. Si vamos creciendo en lo físico y vamos avanzando, cuánto más Dios quiere que avancemos también en lo espiritual. Y su carácter, dentro de estos datos personales de Pedro, lo vamos a ir redondeando a medida que terminemos las lecciones, ¿no? Porque todas estas lecciones nos van a ir mostrando el carácter de él, y lo vamos a ir viendo tanto en el libro de Marcos, donde en primera persona Pedro narra todos los acontecimientos, pero no cuenta su encuentro con Cristo, como lo cuenta Juan. Qué raro, ¿no?, los misterios de la Biblia. Y los otros evangelios dice que nos van a ir contando también cómo lo ven a este hombre de Dios. Y, o sea, estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Marcos lo cuenta Pedro. Entonces Mateo, Lucas y Juan también van a contar diferentes experiencias que tuvo Pedro en su vida y cómo fue de menor a mayor. Y luego también, si vamos viendo las epístolas que él escribió, vamos a buscar en 2 Pedro 1. Hay un pasaje largo en el estudio, pero vamos a ver un versículo, a mí me llamó la atención. 2 Pedro 1. Y la lectura sería del 12 al 21, pero podemos leer el 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Este es el versículo que nos muestra, por un lado, que Él quiere que entendamos estas cosas, que no se va a cansar de repetirlas, enseñarlas, aunque parezca cansador el reiterar, ¿no? Otra vez esto, bueno, pero Él no se cansaba, tenía ese objetivo de que, aunque parta, las cosas de Dios se puedan enseñar y se puedan repetir. ¿Por qué? Porque no es una fábula esto que está aquí.
Cada uno de nosotros, si tenemos hijos o nietos, debe tener un rincón de libritos y allí, bueno, puede haber fábulas donde hablan los animales, donde la piedra habla, o un árbol. Fábulas por arte compuestas, todas aquellas cosas que tienen que caer ante la verdad de la palabra de Dios. Él da testimonio en primera persona como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. O sea, Pedro está contando y va a contar, y su vida nos debe ayudar a nosotros y debemos tener siempre presente esto. No son fábulas por artes compuestas, sino que él lo vio, lo vivió y lo transmite, y desea que después de su fallecimiento esto siga siendo así. Y luego, sobre todas las cosas, no es que cada evangelio va a dar su parecer, sino que es el Espíritu Santo el que guía y el que inspira a los santos hombres de Dios a que escriban las diferentes porciones de los evangelios y de las epístolas. Y los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo, para no endiosar tampoco a ningún hombre, porque Pedro, vamos a ver su naturaleza, su carácter y todas sus cosas, bueno, era igual que nosotros, así como lo era Elías, hombre poderoso, con un espíritu. Sin embargo, la Biblia se encarga de decir que era hombre semejante, sujeto a semejantes pasiones que cada uno de nosotros, con necesidades, con problemas, con achaques, con dolores y todo lo que podamos agregar a esa lista. Ahora, luego de hablar de los datos de este hombre, de Pedro, el pescador, viene otro puntito que es la guía a Cristo. Cómo llega un momento en el cual este encuentro se concreta, ¿no? Un encuentro es cuando dos cosas se han de juntar en un punto y en la historia y en un tiempo, y ese encuentro fue guiado nada más ni nada menos ya por el precursor del Señor Jesús, que fue Juan el Bautista. Cuando referimos a Juan el Bautista, debemos nosotros pensar en su humildad, en su entrega que tuvo. Estuvo en el desierto hasta que Dios le dijo que vaya y hable. Cuando fue palabra de Dios a él, él fue y obedeció y se presentó al pueblo de Israel predicando el arrepentimiento de los pecados. Y tuvo sus discípulos. Los primeros que tuvo fueron estos que tenemos nosotros en la lectura de hoy: Andrés, y también estaba Juan. Gracias, hermana. Y ellos escucharon cuando Juan el Bautista pronunció la palabra tan conocida por nosotros, ¿no? He aquí el Cordero de Dios. Cuando le ve pasar, Juan no le conocía, dice la palabra. Cuando vio que el Espíritu descendía en forma de paloma sobre Jesús, ahí se dio cuenta que era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y al pronunciar estas palabras, Juan el Bautista, quedaron impactados Andrés y Juan. También debemos decir, y esto porque lo escuchamos el año pasado por boca de la hermana Noemí, que estos hombres pescadores estaban esperando que sean redimidos del poder romano, ¿sí? Estaban sojuzgados. No eran esclavos, tenían libertad, pero no podían tener su propia nación y eran sojuzgados por los romanos. Entonces estaban esperando un Mesías, alguien que los vendría a salvar, como los judíos que en este actual tiempo
están esperando todavía al Mesías. Ellos, el otro día estábamos mirando en el calendario, están en el año 5776. ¿Sí? Todavía están esperando. El Mesías ya vino. Y esto que estamos refiriéndonos ahora, Juan y Andrés y toda su familia, todos los pescadores, estaban esperando también. Acuérdense que tenían que quizá pagar tributos, tenían que rendir cuentas, y todo eso no les gustaba nada, y entonces estaban esperando también a un Mesías. Cuando aparece Juan el Bautista, ellos son también atraídos por él, esperando a este Mesías prometido. Y la guía, decíamos, es nada más ni nada menos que Juan el Bautista, un instrumento de Dios que predicaba acerca del arrepentimiento y que todo monte sea bajado y que todo valle sea henchido y lo torcido sea enderezado y lo áspero pueda ser allanado. Verdaderas transformaciones también del corazón cuando Dios obra. Y en su predicación dice que venían los publicanos, los soldados, las gentes a ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y él les daba consejo de parte de Dios. Pero cuando aparece Cristo, él da ese testimonio y Juan y Andrés oyen hablar al Señor y le siguen. Fíjense en el versículo 37. Y podemos leer el 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios. Y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Le siguieron. Y volviendo Jesús y viéndolos, seguirle, dícele: ¿qué buscáis? Esa palabra, ¿qué buscáis?, es importante porque lo que acabamos de decir, ¿no? El Señor conoce los corazones. ¿Qué buscáis? ¿Están buscando a un libertador humano que lo saque del yugo romano? ¿Qué buscan? ¿Qué venís a buscar? ¿O qué vienen a buscar acá? Entonces ellos le dijeron: Rabí, que declarado quiere decir maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde estás posando? Jesús le dice: venid y ved. Vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día. Ese contacto que tienen Andrés y Juan con el Señor, no se cuenta qué hablaron o qué pudieron conversar, pero sí que posaron con el Señor. Y el Señor siempre habla divina verdad, y sus palabras llenaban todas las inquietudes que necesitaban. No perdamos aquí y vamos a buscar un versículo muy conocido, pero que es precioso porque también nos guía a nosotros y nos debe guiar siempre al Salvador. En Mateo 11, 28, que es el que está allí colgado, y nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta promesa que hace aquí el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas, es la que se le hizo tanto a Juan y a Andrés, y es la que se nos hace también a nosotros y a todo pecador que viene a este mundo. El descanso para el alma, tan atribulada, tan cargada, que diferentes personas o vidas, algunos pueden tener muchas cargas y otras un poco menos y otras, pero todos tenemos cargas. Antes que derriben el puentecito
peatonal que cruza ahí por 14 de julio, que lo van a correr en la estación de Temperley, lo van a correr porque van a hacer el bajo nivel. Pasaba con la bicicleta yo y veía cuando pasaban los cargueros, ¿no? Que si uno lo agarra en el nivel con el auto, apaga el motor y espera, ¿no? A que pase. Y es largo, bueno. Y a veces con los chicos, contemos a ver cuántos vagones hay. Y ahí en la estación de tren, desde arriba, en el puentecito, yo también los contemplaba. Pero iba a menos de paso de personas, despacito. Y pensaba, ¿cuántas almas o cuánto yo puedo tener de carga que no puedo ir al Señor como tantas miles de personas fueron y dejar allí mi carga? Y el Señor quiere que usemos nuestros pies, nuestra vida para transitar libremente, sin peso de pecado, sin cosas en el corazón, experimentar libertad. Y Él invita, venid a mí, todos los que estáis trabajados, ¿sí? Como una verdadera empresa, por presentar nuestros miembros a la inmundicia, instrumentos a la iniquidad, trabajados por el diablo, cargados de tantas cosas que nuestro corazón como una copa contiene y desborda, ¿no? Trabajados y cargados. Yo os haré descansar. ¿Cuánto se anhela el descanso físico? De ir de unas vacaciones, una escapada, dejar de hacer lo que hacemos, un momento. Pero acá se refiere al descanso espiritual, aquel descanso que da paz al corazón. Y yo os haré descansar. El único que lo puede hacer es el Señor. Estos muchachos, podemos decir, se supone que Pedro era mayor que Cristo. Cristo tendría alrededor de 30 años cuando comenzó su ministerio. Pedro sería un hombre ya más grande. Estos muchachos, Juan y Andrés, encontraron en él el descanso para su alma. Y eso produce tal fruto, produce tal transformación en el corazón, que inmediatamente sienten la necesidad de ir y compartirlo. Porque Andrés, lo primero que hace después de que se encuentra con Jesús, ¿qué le dijo? Y era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los que habían oído de Juan y le habían seguido. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón, y ahí está, ¿no? Lo halló primero y le compartió. Fue de boca a boca. Y qué importante que es esa transmisión con cuerdas de amor para poder traer a alguien. Vos estás necesitando lo mismo que yo. Vení. Mirá, encontramos la necesidad. No solamente del yugo romano. Acá hay alguien que quita los pecados, que va a derramar su sangre. Y por eso Pedro se habrá quedado cuando se encontró con Jesús. Primero tuvo una preparación, una guía, pero cuando ve a Jesús y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado, se habrá quedado impactado. Y qué precioso, ¿no? Poder ahora, a través de la fe, contemplar al Señor y ser mirados de Él. En este encuentro, a través de la instrumentalidad de Andrés, que comparte al Salvador con Pedro, el Señor sabe todo lo que piensa nuestra mente y las intenciones de nuestro corazón. Y la mirada del Señor es una mirada penetrante, una mirada a la cual no hay ninguna cosa que pueda estar cubierta, sino que todas las cosas están abiertas y desnudas, ¿no?
no como nosotros, que vemos simplemente lo que está delante de nuestros ojos. Nos dice la palabra que Dios ve el corazón y las intenciones. Y ahora, para tener este encuentro, no es un encuentro casual. Si miramos algo que me llamó la atención en Mateo 10, cuando el Señor llama a sus 12 discípulos, también les va a poner por nombre apóstol después. En el versículo número 2 dice: y los nombres de los 12 apóstoles son: el primero, ¿cómo se llama? ¿Qué es dicho? Y segundo, ¿quién? Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Me llamó la atención porque buscando acá, por ejemplo, en las otras letritas chiquititas, en el Evangelio de Lucas y en Marcos, siempre pone, y en Mateo, que está acá, siempre pone primero a Simón Pedro. Y Simón, que fue llamado Pedro. Y pensaba al respecto, ¿cómo no fue más importante en este sentido Andrés ni Juan? Lo nombran primero y llamó primero a Simón. Y entonces uno piensa, ¿qué fines o qué propósito tenía Dios? No ponen acá y llamó primero a Andrés, primero a Simón. ¿Por qué? Porque este hombre, por las transformaciones que va a sufrir en su experiencia, en su vida, su entrega, y en la medida que el Espíritu Santo va obrando en él, va a ser un fundamento para la iglesia, una piedra que va a poder edificarse luego el edificio espiritual que es la iglesia, y todos nosotros luego piedras vivas sobre el fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles. ¿Sí? Cristo, la gran piedra. Arriba de Cristo, las otras piedras, los apóstoles. Y luego nosotros, piedras vivas, formando este edificio precioso espiritual. Y también podemos ver los resultados, ¿no? Que dice que después de esta conversación, de este encuentro, Pedro volvió a la pesca nuevamente. Pero ya volvió distinto, porque tuvo el primer encuentro con el Señor. Ya el domingo que viene vamos a ver lo que se llama el llamamiento. Pero en este primer encuentro nos dice el estudio que ya no eran Andrés y Juan solamente, ahora estaba Pedro. Y cuando nos encontramos con alguien, estamos en algún lugar y hay algo que nos interesa, que nos impactó, lo compartimos y lo hablamos. Las mujeres en la cocina, los varones tomando mate o limpiando, barriendo y charlamos. Imagínense cómo habrán estado hablando estos 4 del Señor Jesús, cómo habrán estado asintiendo y a mí me dijo esto, y a vos qué te dijo, y a mí me dijo esto, pero ¿cómo sabías? ¿Vos le dijiste a Andrés que yo era hijo de... No, yo no le dije nada. ¿Y cómo sabías? Bueno, y podían ver su gloria y que habrán estado charlando, ¿no? Y esto es como el Espíritu va preparando también para que luego Él pueda con plena certeza y certidumbre, luego acudir al llamado del Señor. No en perfección, porque va a ser progresivo, pero sí entender que este hombre no era un hombre común, que era Cristo, que era el Mesías, de quien escribió Moisés, y era aquel que el pueblo de Israel tanto
había estado esperando. Y esto también nosotros debemos pensar, ¿no? Que toda palabra que Dios envía, que sale de su boca, no vuelve a Él vacía, sino que será prosperada en todo aquello para lo cual Dios la envía. Entonces, en Pedro va a tener una resonancia las palabras, una forma, y en Andrés y en Juan otra forma, pero Dios envía su palabra y no vuelve vacía, y va a ser prosperada en todo aquel que lo envíe. Para terminar, vamos a leer en Mateo 13, la parábola del sembrador, y vamos a leer el versículo 23, donde la palabra es la semilla que ha de caer en los diferentes corazones, en los terrenos. Recordemos que hay un terreno que es el camino, donde es hollada la semilla, o vienen las aves del cielo y se la vuelan, se la comen y se van. No llega a germinar. Luego está la otra, que es entre pedregales. Cae la palabra, crece un poquito, pero no tiene raíz por las piedras, viene el sol y seca. Luego están zarzas y espinas, donde crece la palabra, pero hay tantas zarzas, espinas, que ahogan y la hacen infructuosa. Pero el buen terreno es aquel terreno preparado para que la semilla caiga, y nos dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra como la oyó Pedro, y entiende la palabra, y el que lleva fruto, y lleva a uno 100, y a otro 70, y otro a 30. Lleva fruto. Eso es lo que vamos a ver en este hombre, cómo Dios va preparando el terreno del corazón para que su palabra después pueda dar resultado, pueda dar fruto, y fruto para vida eterna. Y si hay alguno que todavía quiere acercarse al Señor tal cual como es, el Señor le va a recibir. Que vaya a Él, porque es en el único en el cual va a hallar el descanso para su alma y la vida eterna. Que el Señor nos bendiga.